Hola, profesor. Ok, comenzamos entonces. A ver, jóvenes. En el curso hemos iniciado con algunas generalidades que tienen que ver con bioseguridad y luego la preparación y la esterilización de los materiales. Y luego se ha empezado a tocar el módulo de bacterias. Justamente el módulo de bacterias han iniciado con la estructura bacteriana. Creo que eso ya lo maneja ahora porque ya lo vieron justo esta semana, creo el lunes. Y ya también vieron la teoría de metabolismo bacteriano. Entonces, para completar esta triada de teorías que requieren para entender finalmente y comprender los mecanismos, el metabolismo mismo y el comportamiento de las células bacterianas, vamos a tocar sobre la genética bacteriana, que por cierto es la base en la cual se hacen los estudios moleculares y genéticos, inclusive para cuando se va a dilucidar algunos mecanismos en eucariotas. Entonces, he ahí la importancia de esta teoría, ¿no? Que completa la triada de teorías, que además nos va a servir para comprender actualmente por qué bacterias han cambiado de nombre, por ejemplo, ¿no? O por qué es que algunas bacterias eh, actualmente se han clasificado en otro grupo taxonómico, o para comprender cuáles son los factores de virulencia que están relacionados en cierta patogenia de algunas bacterias. También es importantísimo, que lo que actualmente está en boga, para entender cómo es que los mecanismos genéticos le confieren resistencia a los antibióticos, ¿no? A las bacterias. Entonces, todo esto nos reúne el día de hoy. Pónganse cómodos, vamos a empezar. Entonces, jóvenes, creo que no avanza. A ver, hay un problema porque no avanza. Si cierro esto. Ahora sí, entonces comenzamos. El genoma bacteriano, a diferencia del genoma de eucariotas, está organizado de diferente manera, ¿no? Primero tiene un cromosoma, que es muy similar, es solo en el término en realidad, al de los eucariotas. Entonces, tiene un cromosoma que es el material que le confiere o que tiene los genes esenciales, los genes importantes para la sobrevida de las bacterias. Luego tiene otros elementos genéticos que son extracromosomales, ¿no? Como los plásmidos, que son tan conocidos actualmente porque se estudia mucho para hacer el estudio de la resistencia bacteriana, por ejemplo. ¿Qué otro elemento genético móvil hay? Extracromosomal, los bacteriófagos, ¿no? Que ahora vamos a ver de qué se trata si no lo recuerdo. Y finalmente hay elementos genéticos móviles, y es que lo que pasa es que después de esta clase van a salir ustedes con un conocimiento de que, o por lo menos afianzando de que las bacterias, la genética bacteriana es tan versátil, tiene tanta plasticidad porque gana esos elementos genéticos móviles, ¿no? Lo cual no sucede con eucariotas. Entonces, está compuesto en su mayoría, casi en un 60-80% por material nuclear DNA, el 10% aproximadamente es de RNA y el 10% restante tiene que ver con proteínas, especialmente proteínas que unen al nucleoide, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, veamos el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano, el cromosoma bacteriano es un cromosoma que está compuesto de moléculas de DNA que tienen una doble cadena y está súper enrollada. Entonces, vamos a ver ahora en esta clase de qué se trata esto del superenrollamiento que también sucede en bacterias, ¿no? Tiene un tamaño que es bastante variable. Si hablamos en Daltons, más o menos va entre 0.4 hasta 8.6 por 10 a la 9. Y esto equivale en términos de DNA aproximadamente entre 0.7 a 10 megabases. Está localizado en el citosol bacteriano, ¿cierto? Y está conformando el nucleoide. Por eso es que en los libros básicos de biología lo encontramos como que las bacterias no poseen núcleo, ¿no? Y esto es un concepto en realidad errado que ya en los últimos 5 años se ha corregido. En la literatura más actualizada ustedes lo van a encontrar como que
está conformando el nucleoide, pero no estamos tratando el nucleoide como simplemente el espacio donde se puede encontrar el DNA o el cromosoma bacteriano, ¿no? Ahora se sabe, por estudios de genética molecular bacteriana, de que hay lugares que inclusive podemos hacer la topología misma de la posición en la cual se va a ligar, va a estar fijado el DNA, el material cromosómico bacteriano. Lo que sucede es que no hay una membrana que vaya a hacer la compartimentalización, ¿no? Es decir, la separación entre el resto del citoplasma y del núcleo como sí lo hay en los eucariotas. Entonces, es complejo en realidad esta organización del nucleoide, no es tan sencillo como nos lo decían en los cursos básicos de biología. Entonces, ¿cómo es que se organiza, cómo es que se compacta el cromosoma bacteriano? Porque hemos dicho que es grande, ¿no? Entonces, el nucleoide está compuesto por material genético DNA, RNA y además por las proteínas asociadas al nucleoide. Entonces, ¿de qué depende la compactación eficiente, que muchas veces se da hasta 1000 veces de compactación? Eso depende de las NAP, ¿no? Que son las proteínas asociadas al nucleoide. Entonces, estas NAP, si hacemos el símil, son parecidas a esas proteínas básicas que se unen al DNA, que ustedes conocen muy bien, en cromosomas, en el DNA de eucariotas, ¿no? Sería como las histonas. El símil es creo que lo más próximo. Pero esta organización estructural es dinámica y se da en varios niveles, porque se tienen que empezar a empaquetar, luego se tienen que dar torsiones mucho más finas, hasta que finalmente termina de compactarse, ¿no? Eficientemente. ¿Para qué? Con la finalidad de que haya accesibilidad a regiones cromosómicas cuando se va a producir la replicación, la transcripción, la reparación o la recombinación cuando sea necesario. Por lo tanto, esto es mucho más dinámico, no es estático, no es que aquí las proteínas se unen y forman como los eucariotas una estructura que se dobla totalmente, se va a empaquetar y está muy estático, ¿no? Aquí es mucho más dinámico, es decir, hay proteínas que permiten que ciertas regiones se desarrollen en algún momento. Entonces, vayamos a ver cómo es esto, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen por las teorías anteriores que ya han visto en el metabolismo bacteriano. Entonces, la compactación depende de factores tanto intracelulares como extracelulares. Eso tiene que ver con que el pH, la variación de temperatura, con el hecho de que haya o no suficientes nutrientes, ya sea por señales extrabacterianas, ¿no es cierto?, o dentro de la bacteria. Entonces, esto va a conllevar a que haya unos cambios conformacionales, topológicos en el cromosoma mismo, que está influenciado por las proteínas asociadas al nucleoide. Y estas proteínas asociadas al nucleoide justamente tienen mucho que ver en la fase, ¿no? En la fase de desarrollo bacteriano, que es el que observamos aquí. Entonces, en la fase exponencial, ustedes ya saben que la fase exponencial es la fase en la que hay una máxima expresión, ¿no es cierto? La multiplicación bacteriana es altísima. Entonces, en este caso, el DNA, el material cromosómico, tiene que exponer ciertas regiones, ¿no? Para que puedan multiplicarse, pueda replicarse fácilmente y producir un crecimiento bacteriano bastante dinámico. Y esto se encarga esta proteína FIS, ¿no? Que es, en su mayoría permite que el DNA esté teniendo torsiones, sí es cierto, pero exponiendo ciertas áreas que van a permitir que haya replicación. Mientras que en la fase estacionaria, ustedes recuerden que en la fase estacionaria, ¿qué sucede? Sucede que aquí ya no hay nutrientes, ¿no? Ya no hay suficientes nutrientes, se ha agotado o está agotándose, y más bien, ¿qué se está acumulando? Se están acumulando desechos, ¿no? Desechos propios del metabolismo de la fase exponencial. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Aquí el objetivo ya no es seguir multiplicándose, ¿no? Aquí el objetivo más bien es proteger el DNA, a su genoma, de las bacterias que se han multiplicado. Entonces, aquí hay otra proteína que es la DPS. Esta proteína lo que hace es, va a permitir unirse a ciertas regiones importantísimas del DNA y lo va a proteger frente al ataque de ciertas nucleasas, por ejemplo, que pueden ser como parte de los desechos de la fase exponencial. Entonces, se dan cuenta que esto de aquí es muy importante que recordemos
y no sé si ya les habían hablado de estas proteínas unidas al nucleoide, pero es importante, normalmente nosotros esto lo tocamos en pregrado, cuando debería ser para un nivel de maestría. Cuando ya la maestría de microbiología o de biología molecular es cuando les van a hablar recién de estos temas, pero es importante, a nosotros nos parece que deberían de irse con esta información cuanto antes mejor para entender cómo es que se organiza el DNA bacteriano, ¿no? No es tan simple. ¿No? Entonces tienen que ver de esta clase, deben irse con que teniendo muy claro de que hay proteínas, las NAP, ¿no es cierto?, que se permiten que hayan cambios conformacionales cromosómicos en la bacteria. Además, es siempre pregunta de su examen, ¿no? Más o menos son dos o tres preguntas de este tema. Entonces, ¿cómo es entonces el flujo? Recuerden que hay un flujo, ¿no es cierto? Un flujo de la información genética, que ustedes recuerdan que lo llamaban también el dogma central de la biología molecular. Entonces, en las bacterias lo que sucede es que la replicación, la separación, la segregación misma y la división finalmente se dan casi son procesos simultáneos, porque mientras está ocurriendo uno de los eventos, puede ya estar empezando a segregarse y finalmente dividirse. Recuerden que en las bacterias hay un solo punto de origen, ¿no es cierto? El origen de la replicación. Esto es un punto importante porque es cómo se controla la replicación bacteriana. Entonces, y este punto de origen, ¿qué es lo que estará pasando aquí? Hay estas proteínas que están asociadas al nucleoide y también hay unas proteínas que lo que hacen es más bien servir como unos anillos que van a desenrollar al cromosoma bacteriano para que pueda suceder el proceso de replicación. Entonces, está sucediendo el proceso de replicación y a partir del punto de origen, recuerden que aquí el origen se va a ir hacia los extremos, ¿no? Hacia los extremos del nuevo DNA que se está replicando y que va a dar finalmente en la segregación origen a las dos células hijas bacterianas. Y mientras que el punto de terminación o el TER más bien va a estar hasta el final de la segregación, muy cercano a la parte central, ¿no? Muy cercano al tabique donde se forma. Y es así como se separan finalmente el material nuclear de una bacteria y genera dos células. Bueno, esto creo que va quedando más claro. Ahora, jóvenes, nos han dicho siempre que el cromosoma bacteriano es un DNA circular de doble cadena, que es un cromosoma único, ¿no es cierto?, que es haploide y que sus estructuras son muy densas, que la mayoría son codificantes, aproximadamente un 80-90% son regiones codificantes, mientras que el 10% son regiones que regulan, ¿no? Entonces, un momentito. Continuemos entonces. Entonces, esto es lo que nos han dicho y es lo que siempre hemos estado teniendo en cuenta respecto a los cromosomas bacterianos, ¿no? Y eso es cierto en la mayoría de las especies bacterianas. Sin embargo, actualmente sabemos que hay genomas multipartitos, es decir, hay un cromosoma y hay un cromit. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de un cromosoma multipartito, hablamos de que hay más de un cromosoma que es este componente del genoma bacteriano. Entonces, uno de ellos ese es el cromosoma principal, que se denomina cromosoma como tal, y el segundo, o el tercero, que ahora vamos a ver que hay algunos también tienen hasta 3 cromosomas, se denomina cromit, no se denomina como un segundo cromosoma. Actualmente se maneja este término de cromit, que se supone que son estructuras que podrían provenir de megaplásmidos, pero que han ganado genes housekeeping, ¿no? Genes que son importantes para la vida de la bacteria. Entonces, algunas especies bacterianas tienen 2 cromosomas circulares, como es el caso de Brucella abortus, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante en el curso, o de Leptospira interrogens y de Vibrio cólera. Estas 3 bacterias lo vamos a ver más adelante y ustedes en sus teorías ahora se van a explicar por qué es que tienen cierto comportamiento en su patogenia, ¿no? Y dónde está codificado esos factores de virulencia. Mientras que hay algunos que tienen 3 cromosomas circulares, ¿no? Y este es el caso de
Burkholderia celocepacea, por ejemplo, que es un bacilo gram negativo no fermentador, que es importantísimo porque está relacionado con infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y además resistencia bacteriana. Tiene una resistencia natural a ciertos fármacos del respecto. Y hay algunos que, al contrario, no tienen más bien cromosomas circulares, sino tienen cromosomas lineales, ¿no? Es el caso de Borrelia, que es el causante de la enfermedad de Lyme, y de Streptomyces, ¿no? Algunas especies de Streptomyces que también tienen cromosoma lineal. Y hay algunos que tienen de ambos, no tienen cromosoma circular y es el cromosoma lineal. Es el caso de Agrobacterium tumefaciens, que no tiene importancia en realidad en microbiología clínica o médica, pero más bien es en agricultura, pero sirve de un buen modelo para hacer un estudio de que hay bacterias que pueden tener en ambas constituciones de cromosoma, ¿no? Circular y lineal. Entonces, jóvenes, con respecto al crómico, y acá hemos puesto una tabla comparativa porque esto es importante que recordemos y que diferenciemos. Entonces, podríamos tener un cromosoma, que es el cromosoma grande, ¿no es cierto? Es el principal, tiene genes esenciales, vitales para la sobrevida de la bacteria, mientras que el crómit, que antes se denominaba el cromosoma secundario, tiene también genes esenciales, pero ¿cuál es el tema? Es que tiene un origen de replicación parecido al de los plásmidos, ¿no? Entonces, por eso es que en la evolución molecular del genoma bacteriano se propone que los crómit deben haber evolucionado a partir de plásmidos grandes, ¿no? De megaplásmidos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su diferencia con un plásmido real del crómit? Es que los plásmidos no tienen genes o secuencias realmente esenciales, ¿no? Es decir, la bacteria, si no tiene ese plásmido, podría sobrevivir. Finalmente, no hay ningún problema. Entonces, su origen de replicación es plasmídico, y bueno, ¿qué más? El tamaño, ¿no? El tamaño del cromosoma es mucho más grande, el del crómites también es grande, es un megaplásmido, y el de los plásmidos es generalmente pequeño. Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, ¿de qué depende el tamaño de los genomas bacterianos? Y esto se ha estudiado a gran escala, ¿no? Por hace muchos años. Nosotros dijimos que el rango de genomas van desde 0.5 megabases, ¿no es cierto?, hasta 10 megabases. Entonces, ¿qué sucede? Se ha observado al hacer estudios de larga data y con muchos genomas que ahora se han secuenciado, ¿qué se ha visto? Entonces, que los genomas más pequeños pertenecen a algunas bacterias que fungen como microbios parásitos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de los micoplasmas, clamidias, que ellos dependen de la maquinaria de metabolitos de los hospederos. O sea, a quién están infectando, ¿no? Ellos no requieren tener un genoma tan grande, es el caso de micoplasmas, de clamidia y de Ehrlichia también, porque ellos solo tienen lo esencial, ¿no? Lo esencial para poder eh, sobrevivir. Es tanto es así que no tienen algunas genes que codifican para algunas vías metabólicas, porque van a aprovechar de los metabolitos que tienen la célula hospedera. Ese es el tema. Entonces, con el tamaño de los genes bacterianos, de los genomas bacterianos. Entonces, ¿qué ha pasado con estas bacterias que se comportan como parásitos, como microbios parásitos? Es que ellos han perdido genes que codifican ciertas enzimas. Mientras que si observamos, miren, algunas bacterias que tienen genomas mucho más grandes, como Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, que vemos aquí, que es otro bacilo gram negativo no fermentador, importantísimo también por causar infecciones asociadas a la atención en salud y por la resistencia bacteriana, el cual posee, algunos de ellos naturalmente. Entonces, que tiene un genoma mucho más grande, ¿no? Porque requiere de codificar genes que vayan a servirle para poder ejercer su patogenia y no solo para sobrevivir, sino para ser patógeno y para tener esta resistencia a antimicrobianos. Y por aquí tenemos a nuestra tan conocida Escherichia coli K12, ¿no? Que es la E. coli comensal por excelencia, que es la que cuando se hacen estudios en bacterias, es el modelo, ¿no? Es la Escherichia coli K12, que es una Escherichia coli que es comensal, no es patógena. Igualmente tiene un genoma regular, ¿no? Es relativamente grande, 4.64 megabases. Ese es el tamaño.
Entonces, jóvenes, vamos entendiendo esto. Entonces, ¿qué quedamos? Que en realidad en las bacterias sí interesa o sí importa el tamaño de los genomas. No es como en eucariotas, en las que no necesariamente todo el genoma es codificante, ¿no? En ellos sí, es importantísimo. Entonces, vayamos a ver la estructura de un gen bacteriano, que es bastante sencillo, ¿no? Lo que tiene es un punto, una región que va a ser el de activador, ¿no es cierto?, o represor, donde es el sitio de inicio de la transcripción, y luego hay una terminación, ya lo dijimos, ¿no? Solo es de esa manera, sitios únicos. ¿Qué más? ¿Cómo es que se hace entonces el flujo de información genética? Va a haber un inicio desde el sitio de inicio, cuando se une aquí el promotor, ¿cierto? A nivel del promotor va a haber una transcripción del material genético y luego esto se va a traducir hacia una proteína, tal cual como lo vemos para el flujo de información genética en eucariotas. Pero recordemos que aquí solo hay un punto de inicio y un punto de terminación, pero además mm, hay algunas secuencias, la mayoría de las secuencias se traducen, ¿no? En este caso, pero también tenemos que recordarlo. ¿Cómo es que se regulan si tienen solo un sitio de inicio y un sitio de terminación? Bueno, se regulan porque ellos se van a disponer, se organizan en operones. ¿Y qué son los operones? Los operones son diferentes genes que tienen un mismo regulador, ¿no? El mismo gen regulador. Por lo tanto, este gen regulador va a permitir que se exprese o no, que se transcriba una u otra estructura genética y que finalmente se traduzca hacia proteínas. Esa es la manera como trabaja un gen bacteriano, ¿no? En operones, varios genes que están relacionados y que tienen un mismo operador. Entonces, vayamos a ver algo importante, y creo que esto ya lo han visto también, el operón LAC, por ejemplo, ¿no? El operón lactosa. ¿Qué sucede con el operón LAC? Este se dice que es un operón inducible, este es el operón LAC, entonces tiene estas secuencias, tiene algunas secuencias que, como LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, que finalmente se transcriben y se van a traducir para formar una enzima, ¿no es cierto? Como la beta-galactosidasa, que es la que va a metabolizar, la permeasa, que es la que permite que ingrese, y la transacetilasa, que va a formar luego los cambios. Y además que tiene un represor y tiene una molécula inductora. Entonces, por eso se dice que es un operón de expresión inducible, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene un represor que se va a unir al operador cuando sea necesario y va a bloquear, de manera que la RNA polimerasa no va a transcribirse, ¿no? Y por lo tanto, no se transcriben estos genes estructurales, ¿no? O los genes que codifican las enzimas necesarias. Vayamos a ver entonces. Dos casos. Cuando la lactosa está ausente, ¿qué sucede con el operón LAC? Va a suceder que el represor no está libre, ¿no? Entonces el represor está libre, por lo tanto no está su activador, por lo tanto se va a unir al operador. Y al unirse al operador sirve como una barrera física, de manera que no permite que la RNA polimerasa vaya a transcribir. Entonces, claro, porque la RNA polimerasa se va a unir aquí en el sitio CAP, ¿no? En el promotor. ¿Qué pasa cuando la lactosa está más bien presente? Entonces, cuando la lactosa está presente, sucede que parte del metabolismo inicial de la lactosa se va a transformar en alolactosa, ¿no? En ese isómero, en la alolactosa. Y la alolactosa sirve como un cofactor que activa al represor. Por lo tanto, el represor ya no se va a unir al operador. Entonces, más bien apaga, ¿no es cierto? Lo apaga y ¿qué va a pasar? Ya no se une al operador. Y como no se ha unido al operador, entonces la RNA polimerasa tiene el espacio libre como para poder realizar la transcripción de los genes que codifican las enzimas necesarias para el metabolismo de la lactosa. Todo esto depende también de que al sitio CAP, que se llama, que está un poco antes del promotor, se una también esta molécula CAP y que se una el AMP cíclico, ¿no? Que se incrementa mucho más cuando está presente la lactosa. Entonces, si hacemos un resumen de lo que sucede con la operón lactosa,
Cuando no hay lactosa, ¿qué va a pasar? Obviamente no se unen al sitio CAP, se une al represor, ¿no es cierto? Y no hay transcripción. ¿Qué va a pasar? Luego, si hay lactosa y también hay glucosa, porque recuerden que las bacterias prefieren 1000 veces, por decirlo así, metabolizar glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Hay bajos niveles de transcripción, ¿no? Porque no hay unión hacia el represor y tampoco hacia el sitio CAP. ¿Qué pasa cuando no hay ninguno? Es decir, no hay ni glucosa, no hay lactosa. Entonces, ¿qué pasa? Se incrementan mucho los niveles de AMP cíclico, ¿no es cierto? Que se van a unir, entonces, y se une al represor, no hay transcripción. Y sucedería que hay una transcripción fuerte cuando hay la presencia de lactosa. Por eso se dice que es inducible. Cuando hay el metabolito, cuando hay el sustrato, se va a activar, ¿no? Entonces, es inducible. Se induce a que vaya a transcribir. Por otro lado, tenemos más bien a un operón que es represible, ¿no? Entonces, y este es el del triptófano. Cuando el triptófano está presente, ¿qué sucede? Entonces, el represor del triptófano se va a unir al operador y no permite que haya replicación, ¿no? Similar a lo que ya vimos. Mientras que cuando hay ausencia, en este caso es al contrario, una ausencia de triptófano, ¿qué sucede? El represor se va a disociar, por lo tanto no se une al operador y deja libre el camino para que la RNA polimerasa pueda transcribir estos genes que son necesarios, ¿no es cierto?, para las enzimas que son necesarias ¿para qué? Para la síntesis de este aminoácido importante, el triptófano, en el metabolismo de las bacterias. Esto es un poco más de lo mismo, simplemente para ver qué sucede cuando hay ausencia de triptófano, ¿no es cierto? Y qué va a pasar, el represor se inactiva, ¿no es cierto? Y entonces el operón, ¿qué va a pasar? El operón se enciende, ¿no? Mientras que cuando hay presencia de triptófano, el represor se va a activar, se activa porque hay triptófano, es parte del metabolismo del mismo de este bacteriano, y ¿qué va a pasar? El operón se para, porque ¿qué va a suceder? El represor se va a unir al sitio del operador. Eso es lo que sucede. Entonces, eh, una comparación entre el operón LAC y triptófano, recuerden que esta de aquí es una inducible, ¿no es cierto? Y esta de aquí es un operón que es represible. Entonces, ¿qué más tenemos que recordar? ¿Cuándo es que se activa el operón LAC? Cuando hay lactosa y no hay glucosa. Más bien el operón triptófano se activa cuando hay niveles bajos de la molécula, ¿no? del triptófano. Vayamos a ver entonces otro operón que es importante también y lo incluimos porque actualmente mucho de la clasificación, mucho del estudio de las bacterias tiene que ver con este operón de rRNA, del gen de RNA 16S. Entonces, este es cómo se estructuran los genes de rRNA. Y en la subunidad 30S hay un RNA ribosómico que va a codificar para el gen 16S, ¿no? Y este gen 16S tiene esta estructura, igualmente va a tener un promotor, ¿no es cierto? Y hay ciertos genes que se van a expresar cuando sea necesario. Pero ¿cuál es la importancia de estos? Es que hay ciertas regiones que están conservadas, ¿cierto? Y hay regiones variables, que si ustedes pueden ver. Y este es el gen del 16S-RNA. Entonces, de esto se han aprovechado los taxónomos bacterianos. Ellos han usado este tipo de análisis molecular para que puedan clasificar a las bacterias, ¿no? Y también quienes nos dedicamos a la parte clínica, también nos sirve para poder hacer reconocimiento de ciertas bacterias, porque como hay regiones conservadas que están solo en algunas especies, o bueno, están en todas las especies, pero hay ciertas regiones variables que solo están en algunas especies. Esto nos sirve ¿para qué? Para poder hacer identificación de las bacterias, ¿no? En todo un grupo de genomas poder hacer la identificación de ciertas especies bacterianas. Para esto nos sirve entonces. ¿Y para qué más nos sirve actualmente? Para poder realizar, si secuenciamos este genoma, bueno, este gen del 16S-RNA, nos serviría como una firma porque estas regiones nos van a estar indicando de que si hacemos metagenómica estamos frente a moléculas de genes de bacterias, ¿sí? Para poder reconstruirlas. De eso se trata, esa es la importancia.
presente en todas las bacterias, estructura muy conservada, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, que sirven como secuencias oligosfirma para reconocer las bacterias. Su tamaño es fluctuante, ¿cierto? Nos sirve en filogenia, taxonomía bacteriana, el cual le ha permitido que se dividan en dominios, ¿no es cierto? Dominio bacteria, dominio arquea, que fue propuesto por Woz, y microbiología clínica, ¿para qué? Para hacer la identificación molecular, basado en diseases. Por otro lado, jóvenes, dijimos que aparte de los cromosomas, hay algunos elementos extra cromosomales, ¿no? Como los plásmidos. Entonces, los plásmidos son moléculas pequeñas de DNA de hebra simple, ¿no es cierto?, que no están dentro del cromosoma, no están ligados al cromosoma. Pueden ser circulares o lineales, como ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Y son de tamaño variable, pueden ser desde una kilobase, ¿no es cierto?, hasta una megabase. Entonces, ¿cuál es lo importante? ¿Qué es lo que tienen que recordar? Que estas pequeñas moléculas de DNA de hebra simple tienen capacidad de replicarse independientemente del cromosoma. Eso es la característica importante de los plásmidos. ¿Por qué? Porque van a utilizar enzimas codificadas en el cromosoma para su replicación. Entonces, ¿qué contienen? Contienen genes especiales que no son los genes esenciales, por lo tanto, que estén o no los plásmidos, no quiere decir que estas bacterias van a ir hacia la muerte, pero sí les va a dotar de ciertos componentes genéticos que les puede dar otras funciones, ¿no es cierto?, como para poder sobrevivir en ciertos ambientes o para patogenia. Se producen, no sé, se transfieren de una especie a otra. Esto lo que vemos. Entonces, hay dos principales características, ¿no es cierto?, para que los plásmidos codifiquen características de virulencia. La habilidad que el patógeno se una, ¿no es cierto?, y colonice tejidos del hospedador, porque esto lo diferencia de los que no tienen esos plásmidos, pero igual no es vital, ¿no es cierto?, y que haya producción de toxinas, enzimas y otras moléculas que van a causar daño al hospedero, ¿no?, como las enzimas que puedan producir algunas bacterias para poder ingresar a la célula hospedera, o las toxinas que producen microorganismos como virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, los plásmidos es un solo plásmido. Recordemos que esto es otra característica, puede que contener, ¿no es cierto?, codificar varios genes con diferentes funciones. Vemos aquí este plásmido, el S12, por ejemplo, de Klebsiella pneumoniae. Esta tiene unas que son enzimas que van a servir para el metabolismo de algunas, como la dihidrofolato reductasa, ¿no es cierto? Tenemos otras que más bien sirven para poder resistir, ¿cierto?, que le confiere resistencia a ciertos fármacos. Y hay otras moléculas más, ¿no?, que pueden servirle para hacer resistencia a condiciones ambientales, a metales pesados. Estos son entonces la característica de cómo es que se configura un plásmido, ¿no? Tiene diferentes, se divide en dos: plásmidos integrativos y los plásmidos no integrativos. Los integrativos son aquellos que se van a integrar, se van a unir al genoma de la bacteria, ¿cierto? Y las que no se integran son las que, a pesar de que ingresan a la célula bacteriana, se mantienen como extracromosomales, ¿no?, en todo momento. Veamos eso más adelante. Función de los plásmidos, esto, ¿no? Esto es importantísimo. Cuando vean más adelante la teoría sobre los enterobacteriales, van a explicarse cómo es que la Escherichia coli comensal, cómo es que puede evolucionar, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, y cómo es que ha llegado, por ganancia de ciertos plásmidos, por ejemplo, ha llegado a ¿qué? A convertirse en una E. coli enteropatógena, que es importante patógeno de diarrea en niños pequeños, ¿no?, menores de 2 años. O cómo es que esta E. coli comensal, por ganar un plásmido diferente, ¿no es cierto?, como este plásmido él, se ha convertido en una E. coli enterotoxigénica que ahora produce toxinas, y ese es su mecanismo, su factor de virulencia. O esta de aquí, ¿no?, que es una E. coli que más bien es enteroinvasiva, tiene esa capacidad de invadir las células, ¿no es cierto?, porque ha ganado un plásmido I, ¿no?, el plásmido de invasión. Entonces se dan cuenta cómo es que de importante los plásmidos, no para que la supervivencia esencial de las bacterias, pero sí para convertirse y transformarse en patógenos, o que le brinda más virulencia o resistencia a ciertos ambientes, ¿no? Esto es lo que tienen que recordar como función de los plásmidos, ¿no?, que le confiere características que antes no la poseían. ¿Cuál es la importancia? Les confiere resistencia a varios antibióticos, producción de bacteriocinas. Las bacteriocinas son moléculas que las bacterias producen
como para delimitar su espacio, ¿no? Es decir, este es mi terreno, este es mi nicho, y no quiero que otras especies bacterianas estén a mi alrededor porque van a quitarme mis nutrientes que puedan. Y esas son las bacteriocidas, ¿no? Son sustancias que producen las bacterias contra otras especies bacterianas para que puedan sobrevivir en ese nicho. La producción de toxinas, ya lo dijimos, por enterotoxinas por E. coli, por ejemplo, Vibrio cólera, o una toxina exfoliante como la Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? O la neurotoxina de Clostridium tetani, que lo vamos a ver más adelante en el módulo de bacteriología. Y la resistencia no solo a antibióticos, ¿no? Sino también la resistencia a metales pesados. Esto es importantísimo porque esto le da otra visión, le da una sobrevida a las bacterias, ¿no? Es decir, y no sé si ustedes han escuchado, pero se dice que cuanto más genes exógenos gana una bacteria, el término que se usa es promiscuo, ¿no? Es más promiscuo, y el hecho de ser más promiscuo lo lleva a ser que mucho más resistente. Y esto es más importante cuando es una bacteria que inicialmente era que se encontraba en otras especies, ¿no? Como Salmonella, por ejemplo, o Campylobacter, que probablemente lo encontramos en aves, pero que cuando saltan a los humanos es porque tienen estos plasmidios que les confieren que pueden también causar esta patogenia en otras especies como los humanos. ¿Qué más les confiere? Determinantes de virulencia, para E. coli, ¿no es cierto? Resistencia a la radiación ultravioleta, eso también es transmitido por plásmidos, y le confiere factores de colonización que son necesarios para que se fijen, ¿no? Como el caso de Yersinia enterocolítica, que es otro enterobacterial, o como Shigella flexneri, ¿no es cierto? Y E. coli enteroinvasiva, que tienen esa capacidad porque han ganado plásmidos que les permite colonizar, fijarse en la célula hospedera. Por otro lado, vemos a los bacteriófagos rápidamente, que son virus que infectan a las bacterias, ¿no es cierto? Y tienen un ciclo de replicación dentro de la célula bacteriana, pudiendo producir lisis cuando es de cierto tipo. Entonces, hay fagos que son líticos o virulentos, como el T4. El bacteriófago ingresa, ¿no es cierto? Va a ingresar su genoma, su DNA de fago a la célula bacteriana, y esta podría mantenerse, ¿no es cierto?, mantenerse primero como extracromosomal, es un fago que está extracromosomal, y que va a permitir que se sinteticen nuevos fagos, ¿no? Nuevos virus. Entonces, ¿qué está usando? La maquinaria de la bacteria para poder sintetizar nuevas partículas virales. Entonces, llegado un momento, como son tanta la presión de los nuevos fagos que se han replicado, esta célula simplemente se va a lisar. Pero hay otro tipo de fagos que más bien no lisan, ¿no? Ese es el caso del fago lambda, por ejemplo. Ellos no lisan, más bien, ¿qué sucede? Va a suceder que el bacteriófago, el genoma del fago, se va a unir, se va a integrar al genoma de la bacteria y se va a mantener como un estado de profago. Entonces, recordemos qué es el estado de profago, ¿no? Es cuando el genoma de un fago, de un virus, ¿no es cierto?, que infecta bacterias, se va a integrar al genoma de la célula hospedera bacteriana. ¿Y qué va a pasar? Igualmente se va a empezar a replicar, y esos genes que están aquí codificando otras características le va a conferir a las hijas de estas bacterias, ¿no? Puede ser que resistencia a radiación ultravioleta, puede ser resistencia a algunos antibióticos, puede ser resistencia a ciertas condiciones ambientales, y de esta manera sigue replicándose, ¿no? Y sigue el ciclo. Ese es el ciclo lisogénico. Entonces, ¿cuál es la importancia de los bacteriófagos? Que es un gen que se propaga, ¿no es cierto?, para expresarse y dar ciertas características especiales a la célula hospedera. Entonces, estos son los fagos principales en esta tabla que he resumido. ¿Y qué es lo que codifican? Son genes que van a codificar finalmente toxinas, ¿no? Toxinas en su mayoría. ¿Y qué pasa con estas bacterias? Entonces ganan una característica especial para poder invadir a su célula hospedera. Y por otro lado tenemos los elementos genéticos móviles. Y cuando hablamos de elementos genéticos móviles, no sé si ya lo han escuchado ustedes, si lo han visto, pero nos referimos a las secuencias de inserción, que son los elementos genéticos móviles más sencillos, más simples, molecularmente hablando. Los transposones, que tienen ya ciertas características un tanto más complejas, y las islas de patogenicidad,
que son los elementos móviles mucho más complejos, más estructurados, y que permiten la transferencia de ciertas características con los cuales las bacterias se enriquecen mucho para poder ejercer patogenia en las células hospederas. Entonces, las secuencias de inserción son estructuras simples, ¿no es cierto? Codifican ciertas funciones necesarias para la transposición. Esto es lo que simplemente tiene, son regiones invertidas, tienen ciertas regiones que van a permitir que se haya una transposición, que es lo que va a permitir que haya un control de la expresión de genes, ¿no es cierto? ¿Están implicados en qué? En la transposición, estas secuencias de inserción, las IS. Entonces, ¿cuál es la importancia, jóvenes? Bueno, la introducción de una secuencia de inserción en un gen bacteriano lo va a inactivar. Entonces, ¿qué va a pasar? Los sitios de inserción de los plásmidos en el cromosoma bacteriano están cerca a una secuencia de inserción o en la misma, o muy junto a la secuencia de inserción, ¿no? ¿Para qué le sirve esto? Por ejemplo, para la variación de fase de Salmonella. Te vamos a dar este ejemplo que ustedes lo van a tener mucho más claro y lo van a ver en extenso cuando vean sobre los enterobacteriales y cómo es que Salmonella podría cambiar de fase porque tiene una secuencia de inserción y que puede expresar antígenos flagelares diferentes, ¿no es cierto? Que es regulada por secuencias de inserción. ¿Para qué más nos sirve? Es la detección molecular de algunas especies bacterianas, tipo Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, porque tiene una secuencia de inserción en multicopias disperso en todo su genoma y esto nos permite identificarlo por PCR, ¿no? Molecular. Entonces, esto es lo que hablábamos sobre la, la importancia que tiene la variación de fase, ¿no es cierto?, de Salmonella. Entonces, ¿qué sucede? Es que los genes que codifican fimbrias normalmente están en esta disposición, ¿no? Tienen estos genes para la FIMB, fimbria B, FIME, y aquí están sus reguladores y su promotor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Y aquí está la fimba, ¿no? Entonces tenemos FIMB, un tipo de fibras que se va a producir, y por otro lado tenemos las FIMA, que son otro tipo de fibras que se pueden igualmente, se codifican en otra región y se podrían expresar. ¿Qué sucede? Sucede que cuando hay una molécula de estas, que es la que va a permitir la inversión del promotor A, aquí, entonces, lo vemos aquí, ¿no? Está hacia aquí y ¿qué es lo que hace? Va a promover a que haya una transcripción de este gen. Mientras que si se invierte, hay esa inversión por esta molécula del IRR, ¿no es cierto? Es el inductor de la inversión, regulador de la inversión. ¿Qué va a pasar? Aquí más bien va a cambiar de fase, ¿no? Se van a expresar otras fibras. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta inversión? Es que se van a apagar, ¿cierto? O se van a encender que la transcripción de fin A, que es lo que normalmente se expresa. Esto es importante porque ¿qué le permite eso a la bacteria, a Salmonella? Escapar, ¿no? Del efecto del sistema inmune. Porque, claro, nuestro organismo produce anticuerpos contra ciertas fimbrias y para poder reconocer y eliminar la bacteria, pero si cambia, se invierte, ¿no es cierto?, la posición del sitio de promotor, va a expresar otra fimbria, la cual no es reconocida por los anticuerpos que se han producido. Importante, ¿no? Variación de fase de Salmonella. Para detección de Mycobacterium tuberculosis, lo dijimos, hay multicopias en todo el genoma de Mycobacterium tuberculosis, de esta secuencia de inserción, la 6110, ¿no es cierto? Que además nos sirve actualmente para hacer la detección molecular por PCR de Mycobacterium, ¿no? Del complejo Mycobacterium, porque eso le da bastante especificidad. Por otro lado, tenemos a los transposores que más importan uno o varios genes que, además de los esenciales que sirven para la transposición, ¿no? Recuerden que las secuencias de inserción solo tenían genes esenciales para la transposición, pero estas de aquí, los transposones, además de las secuencias de inserción que tienen ciertas características genéticas como la resistencia a algún antibiótico o algún factor que es importante, ¿no es cierto? Su estructura es similar a la secuencia de inserción, igualmente que hay una transposasa, ¿no es cierto? Y hay una secuencia de inversión.
¿Qué más? Son genes adicionales que entre las secuencias repetidas, y aquí está, entre las secuencias repetidas hay genes adicionales, que es lo característico de los transposones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de los transposones? Exportan genes de resistencia a antibióticos, y esto es importante, por eso lo estudiamos actualmente, ¿no es cierto? Y los transposones también, ¿qué puede pasar? Es que pueden saltar de una molécula de DNA a otra, ¿no? No sé si han escuchado hablar de los genes saltarines, se trata de transposones ¿qué sucede? Que es un factor importante, ¿para qué? Para el desarrollo de plásmidos, ¿no? Que van a conferir finalmente resistencia. Entonces, hay un transposón de un donador que puede saltar a otra especie, ¿no es cierto? O a otra región de la misma especie, pero a otra región del DNA, y se va a insertar en esa región. Y con eso podría estar transfiriendo una resistencia a antibióticos, por ejemplo. Y luego tenemos algo que dijimos que es mucho más complejo, ¿no? Que son las islas de patogenicidad, que no sé si lo habían escuchado hablar, pero a partir de ahí lo conocen. Entonces, presenta genes de virulencia, son específicos para patógenos, porque no lo vayamos a confundir. Hay islas genómicas. Las islas genómicas también son estructuras grandes, que tienen cantidad de genes y otra configuración, pero un tipo de isla genómica son las islas de patogenicidad, que son propias, específicas de patógenos, ¿no es cierto? Son regiones cromosómicas, extracromosómicas distintas, ¿no es cierto? Son grandes, de 10 hasta 200 kilobases, que tienen como característica que tienen un porcentaje de citosina guanina diferente al del genoma central de la bacteria, ¿no? Y es así como lo reconocemos. Tienen una inserción a nivel adyacente a genes de RNA de transferencia, y normalmente se asocian aquí a elementos genéticos móviles, ¿no? A integrasas, transposasas, a elementos como secuencias de inserción, plásmidos, a fagos conjugativos. ¿Qué más? Todo esto, cuando se gana una isla de patogenicidad, va a conllevar ¿a qué? A una inestabilidad genética. Entonces, claro, porque están presentes elementos móviles, funcionales, ¿no? Y esto va a ayudar a que haya una inestabilidad a nivel de genes de la bacteria que está ganando esta isla de patogenicidad. Eso sucede, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es que se pueden adquirir como estructuras en mosaico, ¿no? Como que van ganando varias regiones que finalmente, ¿qué van a conferir? Van a conferir algunas características de virulencia y de patogenicidad a las bacterias que ganan esta isla de patogenicidad. Esta es la estructura de una isla de patogenicidad. Entonces aquí vemos el porcentaje de citosina guanina, ¿no es cierto? Y el número de nucleótidos. Entonces, esta es la estructura normalmente de una PAI, una isla de patogenicidad. Sería el DNA exógeno, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el porcentaje de citosina guanina, lo que vemos aquí es propio del genoma de la bacteria, es la secuencia nativa, se llama así, mientras que lo que vemos aquí es la secuencia de la isla de patogenicidad. Tiene menor porcentaje de citosina guanina, ¿no? Esa es la manera como podríamos reconocer a las islas de patogenicidad. ¿Qué tienen? Tienen secuencias de virulencia, tienen secuencias de inserción, tienen integrones, pueden tener cantidad de genes que cuando la bacteria gana, va a realmente ganar todo un arsenal de factores de virulencia para poder convertirse e incrementar su patogenicidad. Esto es, no sé si lo conocían jóvenes, las islas de patogenicidad. ¿Alguien me puede confirmar esto? ¿Ya habían escuchado hablar antes de islas de patogenicidad en algún momento, en algún otro curso, algo que habían leído, alguien les mencionó? Porque eso es importantísimo, ¿no? Porque codifican ciertas características que les permiten tener otras bondades, por decirlo así, para poder invadir, para poder ejercer patogenicidad en las células hospederas. Hablan poco ustedes, ¿no, jóvenes? Bueno, vayamos a ver, ¿qué codifica entonces? ¿Por qué es importante? Estas son varias islas de patogenicidad. Estas lo van a ir estudiando ustedes a medida que se van desarrollando las teorías. Cuando vean, por ejemplo, la teoría de los interbacteriales, cuando hablen de las E. coli diarrogénicas y de las E. coli uropatógenas, van a ver que tienen ciertas islas de patogenicidad, ¿no? Que es lo que les da ese factor de virulencia.
Entonces, como la isla de patogenicidad, por ejemplo, del 1 al 4, que está en una E. coli uropatogénica, y esta que es el locus de eliminación del enterocito, que es una isla de patogenicidad que está presente en la E. coli enteropatogénica, ¿ya? Entonces, ¿estos de qué se tratan? Se tratan de sistemas de secreción tipo 3. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, aquí, a más de las solo enterobacteriales, tenemos el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori tiene una isla de patogenicidad muy importante, que es la CAG, la CAG, ¿no es cierto? Y lo que codifica es un sistema de secreción tipo 4. Jóvenes, necesito que me confirmen. ¿Han escuchado hablar de isla de patogenicidad y han escuchado hablar de sistemas de secreción molecular en bacterias? ¿Saben de qué se trata? Cecilia dice que no, Robert también dice que no. Ya, bien, entonces. Hasta ahora va bien, se está entendiendo esto de isla de patogenicidad porque me interesa mucho que esto les quede clarísimo, porque de esto es la base de la patogenicidad en las bacterias, en realidad, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Si quieren hablar, escríbanlo, por favor, o hagan su manito arriba, ¿no? Sí. Ok, Ángel, gracias. Dice, "No, muy bien". Entonces, continuamos. Teniendo claro que es una isla de patogenia, qué estructura tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque tiene menor contenido de citosina guanina con respecto al genoma bacteriano original, y que además codifica qué sistemas de secreción. Entonces, los sistemas de secreción jóvenes son jeringas moleculares que la bacteria tiene. Entonces, el sistema de secreción tipo 3 de E. coli enteropatogénica es una sucesión de proteínas que la bacteria va a inyectar, ¿no es cierto? Va a configurar para que inyecte ¿qué? Factores de virulencia hacia la célula hospedera. Entonces, esta es la membrana misma de la bacteria, ¿no es cierto? Del gran negativo. Empieza a colocarse una tras otra moléculas que finalmente van a colocar a una proteína que es la SPA, y esta va a secretar una SPD y B que se va a unir, ¿no es cierto?, como formando un poro en la membrana del hospedero, de la célula hospedera, en este caso de los enterocitos humanos, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Una vez que se ha formado este canal, sirve como para inyectar factores de virulencia, ¿no? Empieza a inyectar otras proteínas que lo que van a hacer es, finalmente van a romper el equilibrio hídrico y van a generar diarrea. Eso es, a grandes rasgos, lo que sucede. Entonces, es una jeringa molecular. Mientras que en el sistema de secreción tipo 4 de Helicobacter pylori, esta más bien, si ustedes se han percatado aquí el sistema de secreción tipo 3 de EPEC, ¿qué está secretando o qué entrega hacia la célula hospedera? Proteínas. Esta de aquí, el sistema de secreción tipo 4, es una jeringa muy parecida, ¿no es cierto? Es una jeringa molecular muy parecida, pero al momento de fijarse en la célula hospedera, que en este caso es la célula gástrica, ¿no es cierto?, del epitelio gástrico, se va a unir con unas moléculas mucho más, se va a anclar, ¿no es cierto? Y va a través del canal, puede transferir moléculas efectoras que van a romper ese equilibrio finalmente, y va a hacer que la célula bacteriana sea patógena, y también podría inyectar por ahí algún material genético que luego podría expresarse, ¿no? Porque recuerden que finalmente una infección de larga data, crónica, por el Helicobacter pylori va a llevar a gastritis, luego esto podría seguir evolucionando a algunos de los casos, ¿no es cierto?, hacia lesiones ulcerativas, y un porcentaje pequeño de estos va a finalmente terminar haciéndose como un carcinoma gástrico. Este es el mecanismo por el cual esta bacteria inyecta sus efectores, ¿no? Lo vamos a ver a mayor detalle cuando hagamos la teoría del Helicobacter. Jóvenes, y con todo lo que hemos revisado, que tiene que ver con los cromosomas bacterianos, cómo es que se agrupan, y luego los elementos genéticos móviles y los elementos genéticos extracromosomales, tenemos que ver que creo que ahora estamos como que ya más, está más claro, y podríamos explicar la variación genética.
En las bacterias, ya lo dijimos desde el inicio, que una duda, a ver, Ronald, no veo su video. ¿Podría decirle, por favor? ¿Pueden hablarlo? Sí, maestro, buenos días. Una consulta. Los sistemas de secreción siempre tienen adheridos a una célula huésped. Lo que pasa es que ayer estuve leyendo un poco sobre el tema y dice que también atacan glóbulos blancos, pero no sé si es uniéndose a esta célula o liberando toxinas, porque eso fue lo que leí. Dependiendo de qué bacteria. Recuerden, aquí tenemos varios sistemas de secreción, ¿no? Yo solamente he ejemplificado acá la de EPEC, que es un sistema de secreción tipo 3, y la de Helicobacter, que es un sistema de secreción tipo 4. Entonces, dejémoslo como que son jeringas moleculares, porque así se les conoce, que podrían codificar ciertas proteínas efectoras. Entonces, hay bacterias que podrían producir, por ejemplo, toxinas que podrían afectar otras células, ¿no? No solamente las que están, a las que están unidas, sino podrían, por la producción de estas efectoras, van a destruir otras células o van a modificar ciertas rutas metabólicas. Eso podría suceder. Hay una bacteria, en realidad son dos que ahora se conoce, cuando el próximo año les toca banco de sangre, si no, cuando vayan ahí y si no se los dicen, ustedes lo preguntan a sus profesores. Hay bacterias que están relacionadas con el cambio de grupo sanguíneo. Entonces, una persona que es de grupo sanguíneo normalmente A o B, podría ser que al pasar el tiempo, cuando ha habido ese cambio, y tiene que ver con la microbiota también, cuando hay un cambio y hay un exceso de estas bacterias, ¿qué va a suceder? Es que eliminan a los azúcares terminales que tienen los grupos sanguíneos A o B, ¿no? Es la acetil galactosamina o la galactosa. Y se quedan como que, finalmente, cuando se le hace nuevamente el grupo sanguíneo, son O. Entonces dicen, ¿qué pasó? Claro, hasta hace unos años la única explicación era, se confundieron al inicio entonces, se confundieron, hicieron mal, probablemente el tecnólogo seguramente procesó mal y les dijeron que era A o B. Seguro que era un interno por ahí, ¿no es cierto? Y lo hizo así. Esa era la explicación. Pero actualmente sabemos de que hay bacterias que inclusive tienen que ver con la microbiota, que pueden producir eso, ¿no? La eliminación de estas moléculas. Y muchos de ellos podrían producir este tipo de sistemas de secreción. Eso sucede. Vayamos. Entonces, espero que eso haya esclarecido su duda. ¿Vale? Vayamos entonces. Ya dijimos que es hay mucha plasticidad en la genética de las bacterias, ¿no? Porque las bacterias, ¿qué va a pasar? Es que ¿qué sucede? Una bacteria podría optimizar su genoma aquí con mutaciones, ¿no? Ganando mutaciones. ¿Qué más? Podría ser que una bacteria también vaya a adquirir elementos genéticos móviles, ¿no es cierto? Por ciertos mecanismos como la transducción, traducción, conjugación, que en general se les llama como una transcripción horizontal, un sistema de ganancia de genes horizontal. Pero también podría pasar lo contrario, ¿no? Que el genoma más bien se reduzca por deleciones, por ciertas mutaciones que van eliminando ciertas regiones de la bacteria porque no los va a requerir. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con micoplasmas, ¿no? Con los micoplasmas, con Ehrlichia, ha sucedido también con clamidia, porque han ido perdiendo ciertos genes a lo largo de los años que ellos no lo usan, no lo requieren. Entonces, esto conduce a que haya una evolución molecular de qué? Del genoma. ¿Y por qué sucede esto? Para poder optimizar procesos, ¿no? Porque ellos deberían de tener los genes necesarios, si son patógenos, de islas de patogenesia, por ejemplo, para ejercer una mayor virulencia o ganancia de genes de resistencia, por ejemplo, si son bacterias muy resistentes como pseudomonas, burkholderia, por ejemplo, que tienen o acinetobacter, ¿no? Que tienen esa capacidad de codificar resistencia a múltiples familias de fármacos antibacterianos. Y ahí por otro lado están aquellos que más bien pues, los pierden porque no lo requieren, ¿no? Porque van a vivir a expensas de su célula hospedera. Se van a nutrir, van a aprovecharse de los metabolitos que tienen de la célula hospedera. Es el caso de los micoplasmas, por ejemplo, que creo que tenemos una teoría de micoplasmas, y si no es así, revisen sobre micoplasmas, ¿no? Cómo es de diferente esta bacteria, que inclusive que su pared es diferente, qué estructura tiene, cómo es tienen una resistencia natural, por ejemplo, a algunos antibióticos porque carecen de tal.
Vayamos entonces, jóvenes. A esto, ¿cómo lo conocemos? Como la plasticidad del genoma bacteriano. Entonces, ¿y por qué se da la plasticidad del genoma bacteriano? Porque por mutaciones, ya dijimos que pueden ganar o perder genes, por transferencia horizontal de genes, eso es cuando se ganan islas de patogenicidad, se ganan plásmidos, ¿no es cierto?, o fagos. Entonces, ¿todo esto a qué va a conducir? Bueno, las mutaciones, bueno, ya sabemos que son variaciones que se heredan aleatoriamente, ¿no? Son no dirigidas, pueden causar ¿qué? Cambios en la secuencia de nucleótidos del genoma bacteriano. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Su frecuencia es relativamente variable, ¿no? Es de 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 10. Entonces, es relativamente bajo. Existen dos formas de mutaciones que podrían conllevar a esta ganancia o pérdida de los genes en las bacterias. Mutaciones espontáneas, que es por simple estímulo, que puede ser un estímulo intracelular o extracelular, simplemente van a suceder. O mutaciones inducidas por algunos mutágenos, ¿no es cierto? Agentes físicos, por ejemplo, como la radiación ultravioleta, que lo que va a hacer es va a empezar a formar dímeros de timina. Eso es lo que sucede con agentes físicos, con agentes químicos, por ejemplo, agentes alquilantes o el 5-bromo-uracilo, que también conlleva a que haya pérdida de regiones, ¿no? Hay mutaciones que se van ganando ahí a nivel del cromosoma bacteriano. ¿Cuál es su importancia? Pérdida de la capacidad para fermentar la lactosa, por ejemplo, puede afectar a ese nivel, pérdida de virulencia en algunos, porque ya no lo van a requerir, susceptibilidad a fármacos. ¿Qué más? Sensibilidad a los bacteriófagos, alteración de la morfología, de la colonia, que justo hoy en la práctica vamos a ver sobre la morfología de las colonias, ¿no? Como es que hay algunos que porque tienen ciertos genes o ciertas mutaciones van a alterar su morfología normal o frecuente como se presentaba, ¿no? Reacciones bioquímicas pueden alterar ciertas rutas metabólicas, ¿no es cierto?, bioquímicas, por lo tanto cambia su la manera de responder a ciertos metabolitos de carbohidratos o de aminoácidos, la pérdida de capacidad de producir cápsula o flagelos, que también sucede en algunas bacterias, puede llevar a la alteración de producción de pigmentos, lo cual sucede, por ejemplo, con pseudomonas, ¿no? Hay bacterias, especies de pseudomonas que son productoras de pigmentos, que es una característica de ellos, y la estructura antigénica, ¿no? Que lo que vimos, por ejemplo, de salmonela, ¿no? Cómo es que puede cambiar las fibras y tener otra expresión antigénica. ¿Perdón? Y la transferencia horizontal de genes, entonces, jóvenes, ¿cómo es que sucede? ¿O a qué se refiere? A ver, esto es lo normal, ¿no? Lo normal es que una célula bacteriana, que es como sucede en eucariotas también, vaya a transferir de manera vertical, ¿no es cierto?, su genoma a su descendencia, a sus células bacterianas hijas. Eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Cuando hay una multiplicación bacteriana. Sin embargo, en las bacterias sucede algo más. Hay un movimiento de material genético de un microorganismo a otro. Entonces, de un donador a un receptor por diferentes mecanismos. Entonces, aquí que hay una transferencia horizontal de genes, ¿no? Y esto aquí conlleva a una evolución horizontal, porque está ganando genes de una bacteria que no es el que lo ha originado, sino que está ganando, pueden ser genes que puedan conferirle cierta resistencia a fármacos, por ejemplo, ¿no? O cierta patogenicidad. A este evento de la transferencia horizontal de genes también se denomina transferencia lateral de genes, ¿no? Es como se ejemplifica aquí. Bueno, entonces, jóvenes, la transferencia horizontal de genes se puede realizar por tres mecanismos, y esto es lo último que digo, ¿no? Por transformación, por transducción y por conjugación. Entonces, la transformación probablemente lo hayan visto en su curso de biología celular y molecular, tiene que ver con el experimento de Griffith, ¿no? Que lo que pasaba era que tenía ciertas células bacterianas que eran lisas y otras que eran rugosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Es que cuando se estaban esas células que eran rugosas, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con el ratón? Bueno, sobrevivía, ¿no es cierto? Perdón, con las rugosas, ¿no? Mientras que con las que son lisas, ¿qué sucedía? Que me refiero a esta, ¿no? A la forma, a la presentación de las colonias lisas, brillosas, que son las que permiten que nos están indicando de que hay presencia de cápsula. Entonces,
el ratón de experimentación fallecía, moría. Entonces, ¿qué sucedía cuando en este experimento se exponían estas células que son solamente lisas, ¿no es cierto? Igual, el ratón no se infectaba. Pero ¿qué pasaba cuando tenemos ambos, ¿no? Las rugosas y las lisas, el ratón moría. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que ha habido una transferencia, no sé si lo tenemos aquí, ha habido una transferencia de genes a partir de estas bacterias que fueron antes, que fueron inactivadas por calor, ¿no es cierto? Por eso es que aquí no mataron al ratón, a pesar de que tenía el factor de virulencia. Entonces, pero como aquí hay estas que están inactivadas y están las bacterias que son rugosas, que no son patógenas, están vivas. ¿Qué pasa? Es que una célula que ha sido sometida a calor, que ha perdido sus características vitales, puede transferir, ¿no es cierto?, material genético a las que sí están vivas. Y por lo tanto, llevar a la muerte de este ratón. Entonces, eso es la transformación, ¿no? Que es la transferencia de genes que resulta de la absorción de qué? De una parte de la bacteria receptora, ¿no es cierto?, de un DNA que se ha liberado. Entonces, al fallecer, ¿no es cierto?, al morir las bacterias que hacen, liberan su DNA. Entonces, el DNA libre podría ser transferido a una célula transformante. Eso, ¿de qué depende esto? ¿Todas las bacterias podrían hacer este proceso de transformación? No. Depende de la competencia, así se llama, ¿no? Y esa competencia es la capacidad de captar el DNA extracelular para poder transformarse, ¿no? Y adquirir esas nuevas características. De eso depende, de la competencia. Entonces hay ciertas bacterias que son competentes naturales y hay otras a las que hay que estimularlas, ¿no es cierto?, de manera artificial con shock de calcio o con electroporación y podrían convertirse en competentes. Las competentes naturales tenemos aquí, gram positivas, sobre todo son las streptococos, ¿no es cierto? Y en las gram negativas tenemos a Neisseria gonorrhoeae, Acinetobacter y Moraxella, que son muy importantes. Y bueno, ¿y quiénes son a las que podríamos inducirlas artificialmente? Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros enterobacterales. Esto es importante que recordemos, por favor, porque esto explica por qué es que los cocos, como los estreptococos, por ejemplo, puedan ganar genes en ciertas condiciones cuando los han adquirido de material extracelular que está en el ambiente, ¿no? Lo cual no sucede, por ejemplo, con pseudomonas, con Escherichia coli normalmente no sucede. Esa es la transformación, simplemente para verlo como de manera gráfica, ¿no es cierto? Cómo es que un DNA que ha sido expulsado de una célula bacteriana que ha muerto, ¿no es cierto?, es ganado porque esta es una célula que tiene capacidad competente, ¿no es cierto?, y se va a transformar. Entonces gana este gen, ¿no es cierto?, hace una recombinación y finalmente se va a insertar en el genoma. Y esta es una célula transformada, ¿no?, que tiene nuevas características. Por otro lado, tenemos otro proceso que es la conjugación, ¿no? Y la conjugación tiene que ver con la transferencia de plásmidos de una bacteria donante a una receptora, ¿no? Hay diferentes tipos de plásmidos, ¿no es cierto? En las bacterias gram negativas ocurre que solo entre las cepas de la misma especie, ¿no?, o especies estrechamente relacionadas. Mientras que en las gram positivas, los donantes que producen adhesinas que se unen a las células receptoras, por lo tanto pueden donar un plásmido, ¿no es cierto?, por conjugación, y esto involucra ¿qué? Pilis sexuales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esto es más común en bacterias gram negativas, ¿sí? Este es el mecanismo, simplemente es que va a conjugarse, ¿no es cierto?, el plásmido de una donadora va a pasar porque tiene capacidad de replicarse, esa es la característica de los plásmidos, ¿no?, a una célula receptora. Finalmente hace una copia en esta célula receptora y genera una nueva célula bacteriana que tiene el plásmido, ¿no?, que ha sido donado por conjugación. Estas son las fases, eso es más de lo mismo. Y el tercer mecanismo es la transducción, que tiene que ver con los bacteriófagos, ¿no? Recuerden que ya explicamos sobre los bacteriófagos, cómo es que insertaban su genoma. Entonces, ¿qué pasa? Es que estos vectores van a introducir su DNA a las bacterias donantes, ¿no es cierto?, mediante una infección. Entonces, algunos viriones, ¿qué es lo que hacen? Producidos durante el ciclo lítico, van a contener fragmentos del genoma bacteriano y van a que, por transducción, van a inyectar
ese genoma que han ganado durante su ciclo lítico a una célula receptora. Y por lo tanto, esa célula bacteriana receptora, ¿qué va a pasar? Va a expresar estos nuevos genes, ¿no?, que han sido transferidos por transducción. Hay tipos de transducción generalizada, ¿no es cierto? Cuando se van a transferir cualquier fragmento del genoma del hospedador, mientras que hay algunos que son una transducción especializada, cuando se transfiere regiones específicas del cromosoma en el cromosoma del hospedador, ¿no?, que podrían integrarse en ciertas regiones que son importantes. Esto es lo mismo. Jóvenes, entonces, finalmente la evolución patogénica por transferencia horizontal de genes, ¿a qué lleva? Lleva a esto. Nuevamente, ¿no? Nuestro modelo, la E. coli comensal, la Escherichia coli comensal, la 12, la cual puede haber ganado plásmidos, puede haber ganado fagos o puede ganar islas de patogenicidad y va a evolucionar hacia estos patotipos de Escherichia coli, es decir, E. coli que son patógenos, ¿no? Enteropatogénica, enterotoxigénica, enterohemorrágica, uropatogénica, ¿no es cierto? O esta de aquí, que es la invasiva, ¿no? Que además se supone que actualmente por estudios genéticos, en realidad las shigella, que esto les van a hablar más cuando hagan la parte de enterobacteriales, las shigella son es una variante solamente de una E. coli enteroinvasiva, ya, sino que históricamente los seguimos llamando como que es por separado, ¿no? Shigella por un lado y las E. coli enteroinvasivas por otro lado, pero genéticamente están muy relacionados, son lo mismo. Entonces, las shigella ya no deberían estar, si fuéramos estrictos desde el punto de vista genético solamente, ya no deberían de llamarse así, ¿no?, sino como una E. coli, una variante de E. coli. Pero como clínicamente tienen otra expresión, se sigue llamando de manera tradicional como E. coli enteroinvasiva y como shigella las otras, ¿no?, las variantes. ¿Qué pasa, jóvenes, entonces, con la transferencia horizontal de genes en las bacterias? Que hay bacterias, ¿no es cierto?, que deben de tener más o menos elementos móviles. Entonces, los elementos móviles aquí lo vemos en amarillo. ¿Qué sucede con la Escherichia coli K12, que hemos dicho que es una cosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene más? Tiene el ADN que está en celeste, ¿no? Y ese es el ADN nativo, es decir, el ADN propio de esta especie, que le permite realizar sus funciones y sobrevivir. Son los genes esenciales. Puede ganar algunos, sí. Cuando gana algunos elementos móviles se va a transformar en patógeno, ¿no es cierto? Una uropatogénica o una diarrogénica. En cambio, miren, ¿qué sucede nuevamente, ¿no?, con los micoplasmas, sobre todo micoplasma genitalium? Solamente contiene solamente ADN nativo, ¿no? No ha ganado elementos genéticos móviles, no tiene otro ADN porque haya ganado por transformación, por ejemplo, que sea externo, foráneo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Es que la transferencia horizontal de genes en los genomas bacterianos influencia mucho ¿en qué? En la patogenicidad, ¿no? Ya, en cambiar la acción de la bacteria frente a un hospedero. A eso, igual, ¿no? Aquí podemos ver en Haemophilus influenza, por ejemplo, que tiene la mayoría de sus genes son esenciales, pero ha ganado algunos elementos móviles, ¿no? Por eso es que se hace patógeno. Entonces, jóvenes, con esto, y es que en realidad estas clases, cuando ustedes lo revisen de otras universidades o lo revisen en los libros si es que están actualizados, empiezan con estos conceptos, ¿no? Pero en mi caso lo invierto porque me parece que debemos de conocer primero toda la estructura del genoma bacteriano y de los elementos genéticos móviles y de los elementos genéticos extracromosomales y todos los mecanismos con los cuales se pueda dar la plasticidad del genoma bacteriano, y recién podemos explicarnos de estos conceptos, ¿no?, que tiene que ver con, por ejemplo, el pangenoma, ¿no? ¿Qué sería el pangenoma? Sería el genoma central, ¿no es cierto?, más algunos genes adicionales que se pueden encontrar en al menos una cepa. Eso es como se define el pangenoma actualmente. Mientras que el genoma core o el genoma central es el conjunto de genes normales, ¿no es cierto?, los genes que se encuentran en todos los miembros de ese grupo monofilético. Es decir, el genoma central o el genoma core sería como que los genes que son propios de esa especie.
Y por otro lado tenemos el genoma flexible, que más bien son genes que se van adquiriendo por transferencia horizontal de genes y que les va a permitir ganar otras características, ¿no? A las células bacterianas. Entonces, si nosotros vemos el genoma core, ¿no es cierto? Sería todavía pequeño, ¿ya? Eso sería el genoma core, pero ¿qué pasa cuando hay una ganancia de genoma por transferencia horizontal de genes? Esto se agranda, ¿no? Se gana más genes que lo van a convertir en patógeno. Y a todo eso, ¿cómo lo llamamos? El pangenoma, es decir, el genoma core más algunos genes que le dan otras características. Ya, no pueden olvidarse, no pueden confundirse eso porque es pregunta siempre de su examen y este año no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, debería estar clarísimo esto del genoma core, del pangenoma y del genoma que es flotante o que llamamos el genoma que es por transferencia horizontal de genes. Entonces, jóvenes, con esto, y probablemente ustedes digan, pero eso es tan sencillo, ¿no? ¿Qué será una especie bacteriana? Esto es una pregunta de hace muchos años, ya los últimos 30 años más o menos, a raíz de los avances en genética y biología molecular de los microorganismos, especialmente de bacterias, se ha tenido esto como pregunta, ¿no? ¿Qué será entonces una especie bacteriana? Porque si decimos que hay ciertos genes que tiene, pero pueden ganar otros, entonces, ¿cómo definimos, no, una especie finalmente? Probablemente se tenga que definir como el conjunto de bacterias que comparten el mismo genoma core, ¿no? Esa debe ser la definición de especie actualmente. Listo, jóvenes, hemos terminado exactamente en el tiempo que nos han permitido, 9:30, y no sé si hay alguna pregunta, hay algo que quisieran comentar, correcciones, algo diferente que hayan leído. Este es su momento. ¿Hay preguntas? ¿Hay algo, jóvenes? ¿No? Listo, entonces creo que quedamos claro de la importancia que tiene la genética en las bacterias, ¿no? Para poder entender muchos procesos metabólicos, de resistencia y estructuralmente también. Listo, jóvenes, nos vamos despidiendo entonces, nos vemos en la práctica con los que son de la mesa y cada uno ahora se va a su mesa respectiva, ¿no? Gracias.